Buenas tardes. Mi nombre es Alberto González Rodríguez y hoy voy a hablar sobre la historia de la terapia ocupacional y sus marcos. Eh, bueno, Antes que nada, tenemos que saber que antes de que se le conociera como lo que es ahora la terapia ocupacional, desde hace muchísimos años y de nuestros antepasados ya se llevaba a cabo estas acciones para ayudar a las personas. A continuación voy a hablar un poco sobre su historia para que se entienda un poco mejor. Anteriormente en China se creía que las enfermedades eran causadas por la inactividad física y que haciendo actividad física se podría mejorar el estado de las personas. Eso fue alrededor del año 2600 a.C. En el año 2000 a.C., los egipcios llevaban a cabo juegos y actividades creativas para curar lo que son la melancolía. Por ejemplo, las personas melancólicas acudían a estos lugares para llevar a cabo esas actividades y sentirse mejor. Todas estas culturas milenarias pensaban de esta manera. Por ejemplo, también en el año 600 a 200 a.C., en Grecia, pues los griegos utilizaban la música como método de tratamiento para el delirio. O en el año 50 a.C., en Roma, utilizaban la música, las conversaciones y la lectura para poder mantener y llevar a cabo un proceso para tener una buena salud en las personas. Y también pensaban que todo esto debía adaptarse eh, al, a cada persona en específico, ya que todos como personas somos diferentes. Después, un poco más tarde, en lo que es el siglo XVIII, en su finalización, alrededor del año 1798, se llevó a cabo la inclusión o intromisión del tratamiento llamado tratamiento moral, que fue uno de sus pioneros fueron Pinel y Touquet. Pinel en Francia y Touquet en Inglaterra. Por ejemplo, esto se basaba en un ejemplo que era un tratamiento para los enfermos mentales, ya que en esas épocas los enfermos mentales eran encerrados y no les permitían hacer nada. Con esta terapia o tratamiento moral se le permitía a la persona decidir hacia dónde caminar, hacia dónde dirigirse, tratando de darles un poco más de dignidad y que no estuvieran solamente encerrados y no pudieran decidir nada. Se dice que Pinel pudo ver esto en un hospital en el que él estaba en España, donde se les permitía a los pacientes elegir hacia dónde dirigirse, y fue cuando tuvo la idea de llevarlo de España a Francia para poder llevarlo a cabo. Después de eso fue tomado por muchas otras instituciones y lo empezaron a hacer también. Ahora entre lo que son el siglo XIX y el siglo XX ocurrieron diversos acontecimientos en los cuales fueron muy importantes y marcaron la historia de la terapia ocupacional. Eh, a, te- mm, a continuación hablaremos un poco de esto. Por ejemplo, un personaje importante de estas épocas fue James Adams, ya que él en 1889 eh, fundó la Hull House. En 1915 fundó la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, y en 1931 ganó el Premio Nobel de la Paz. Era una persona feminista y que apoyaba mucho a las mujeres. Vivió de 1860 a 1935. Fue pionera en este tipo de movimiento. Otro más fue Adolf Meyer. En 1893 lo invitaron a participar en la Hull House. En 1912 trabajaba con Eleanor Clarke en una clínica psiquiátrica.
Adolf Meyer introdujo el término higiene mental. Esta consistía en que los hábitos de las personas debían mejorarse o cambiarse. También decía que los trastornos mentales tenían origen en sus mismos hábitos. Proponía rehabilitar mediante la reorganización de hábitos, trabajar, jugando y descansando. Bueno, también después ocurrieron dos acontecimientos muy importantes para el desarrollo de lo que es la terapia ocupacional, los cuales fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya que debido a la guerra, las secuelas en los soldados no eran únicamente físicas, sino también psicológicas. Se encontraron muchísimas necesidades ante todo esto y debido a la gran cantidad de heridos que hubo por la guerra. Aquí se pudo desarrollar más la fisioterapia y la terapia ocupacional debido a la gran cantidad de personas heridas física y mentalmente. Y es así como en 1917 nace la terapia ocupacional como profesión en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, después se vino lo que es la Segunda Guerra Mundial. Se llegaron a notar las necesidades de los soldados mediante capacitación, rehabilitación y orientación vocacional. Eh, Hubo mucha demanda de estos profesionales. Se crearon nuevos programas educacionales, dando por resultados 21 programas y 3.224 profesionales. Y fue cuando resultó el auge de la terapia ocupacional. Después del auge de la terapia ocupacional ocurre su primera crisis, donde se comienza a perder el foco de la profesión en busca de especializarse. A raíz de esto aparecen algunos cuestionamientos, dando paso a la terapia ocupacional social. En 1967 se creó la Asociación Nacional de Terapia Ocupacional. En 1969 la asociación recibe recibe el reconocimiento de la WOFT y en 1981 se le cambia el nombre a Colegio de Terapeutas Ocupacionales. En 1990 se genera lo que es un nuevo plan de estudios, eh, dando así una duración a la terapia ocupacional de una etapa de 4 años de estudio, dándole así muchísima más formalidad. Ya después, en 1995, se crea el grado de la licenciatura de la terapia ocupacional, durando 4 años como licenciado y con título profesional 5 años. Como se puede ver, la historia de la terapia ocupacional o la terapia ocupacional ha tenido que pasar por muchos procesos para llegar a conocerse como se conoce hoy. Eh, y a pesar de todo esto, mucha gente al día de hoy, en la actualidad, no la valora ni la toma como se debería. Y más bien tomando en cuenta su gran importancia en la etapa de rehabilitación y en las ciencias de la salud. Esperemos que con el tiempo esta carrera se vuelva mucho más reconocida y más valorada. Muchas gracias por su atención.